Hola, muy buenas tardes, profesor. Me presento. Mi nombre es Marco Valero, soy estudiante de la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación y el día de hoy vengo a presentar la explicación del mapa conceptual pedido en la unidad número 5 de Introducción a la Programación sobre los principales aspectos del lenguaje de programación en C. Espero les guste. Como principal aspecto tengo los datos. Los datos se pueden almacenar en archivos. En el lenguaje de programación C, el manejo de archivos es esencial para realizar operaciones de entrada y salida de datos persistentes. Entre los aspectos claves sobre el manejo de archivos tenemos los punteros de archivo, la apertura y cierre de archivos, los modos de apertura de archivo, R para lectura, W para escritura y A para agregar al final la lectura y escritura de archivos que se pueden realizar con las funciones fscan o fgets para escribir en un archivo. Se puede utilizar fprint o fpost. El manejo de archivos binarios. Para manejar archivos binarios se pueden utilizar las funciones fwrite y freeadd. Y el posicionamiento en el archivo. La función fseek y ftel se utiliza para cambiar y obtener la posición del puntero en el archivo. Además, los datos se pueden agrupar en lo que son arreglos o estructuras. En el caso de los arreglos, en el lenguaje de programación C son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos del mismo tipo bajo un solo nombre. Entre los aspectos clave tenemos la declaración, la inicialización, el acceso a elementos del arreglo, la iteración sobre un arreglo que se pueden utilizar bucles para iterar sobre él, el tamaño de un arreglo que se debe definir al momento de su declaración y los arreglos multidimensionales. Posteriormente tenemos las estructuras. Hay que recordar que en, en el lenguaje de programación C no existen los objetos. Eso posteriormente en C++ se integró, pero aquí tenemos lo que se denominamos estructuras, que es parecido pero no lo mismo. En C, una estructura es un tipo de datos que permite combinar diferentes tipos de datos bajo un solo nombre. Entre los aspectos claves de las estructuras tenemos la declaración de las estructuras, declaración de variables de estructuras, el acceso a campos de estructuras, estructuras anidadas, punteros a estructuras, inicialización de estructuras y uso de estructuras en funciones. Continuando con los datos, tenemos que estos se pueden manejar también con el teclado, se pueden hacer un ingreso de datos por medio del teclado. Para esto hay que tener en cuenta diversos aspectos. Primero, el encabezado del archivo. Para utilizar las funciones de entrada y salida estándar es necesario incluirlo. La función scanf se utiliza para leer los datos de entrada. El formato de entrada puede ser D para enteros, F para números punto flotante y C para caracteres. Más adelante se van a explicar mejor. Y tenemos lo que son la variable, que es la ampersand variable, la dirección de memoria de la variable donde se almacena el valor leído. Los tipos de datos pueden ser enteros, int, short, long, 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 puntos flotantes, float, doble, long, doble, caracteres, char o cadena de caracteres, char asterisco, los booleanos, que son true o false, y los punteros que almacenan direcciones de memoria. Estos se pueden usar con cualquier tipo de dato. Luego de los tipos de datos tenemos la salida. La función print se utiliza para imprimir datos en la salida estándar, generalmente en la pantalla. El formato de salida especifica el formato en el que se imprimirán los datos. Por ejemplo, D para enteros, etc. El argumento 1 y el argumento 2, los valores que se imprimirán según el formato especificado. Utiliza caracteres de control para especificar el formato. Esto puede ser D para entero, F para punto flotante, S para cadena de caracteres, etc. Y print, las secuencias de escape se utilizan para imprimir caracteres especiales como saltos de línea y tabulación. Hay que tener en cuenta que estos datos se guardan en variables. Las variables en el lenguaje de programación C son espacios de almacenamiento con nombres que se utilizan para contener valores de datos. Los aspectos claves de la variable son la declaración de la variable, la asignación de valores que se utiliza con el igual, los tipos de datos que pueden ser int, float, carácter, cadena de caracteres, etc. Las constantes, que valga la redundancia,
son variables que no cambian su valor. Bueno, de ahí viene el nombre. Constantes significa que son constantes, no cambia su valor durante la ejecución del código. En cambio, las variables van variando durante la ejecución del código. El alcance de las variables, estas pueden ser locales o globales. Los punteros son variables que almacenan direcciones de memoria, los modificadores de almacenamiento y las variables volátiles. Uno de los aspectos claves que define el lenguaje de programación C es la modularidad. La modularidad se refiere a la capacidad de dividir un programa en partes más pequeñas y manejables llamadas módulos. Cada módulo tiene una función específica y puede interactuar con otros módulos según sea necesario. Entre los aspectos claves que definen la modularidad tenemos las funciones, archivos de encabezado, la compilación por módulos, encapsulamiento y la reutilización del código. Todos estos aspectos son lo que definen la modularidad del lenguaje de programación C. Posteriormente, tenemos que el lenguaje de programación C cuenta con un flujo, como cualquier lenguaje. Las estructuras de control de flujo en C permiten tomar decisiones y repetir acciones. Tenemos las estructuras de decisiones if, else, estructura de repetición while, do, while, for. El switch case, instrucciones de salto como react, continue, return. Y goto, que es para evitar su uso. La instrucción goto permite saltar una etiqueta específica en el código. Posteriormente tenemos que lo que define este lenguaje son sus características principales. La simplicidad, la eficiencia, la gestión manual de memoria, la ejecución rápida y el desarrollo en sistemas operativos. Este lenguaje está orientado, o su orientación puede ser una programación procedimental o estructurada o programación orientada a objetos de estilo estructurado. Hay que recordar que en C no existen los objetos, pero existen las estructuras. A su vez, el lenguaje de programación C tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos la portabilidad, la eficiencia, el acceso a la memoria, la flexibilidad, el lenguaje de bajo nivel y el desarrollo de sistemas operativos. A su vez, en desventaja tenemos gestión manual de memoria, que esto puede ser tanto un beneficio, una ventaja como una desventaja, ya que para las personas novatas, si se hace una mala gestión de memoria, el rendimiento del software empeoraría y muchísimo. La complejidad para los programadores novatos, hay que tener en cuenta que que el lenguaje de programación C es un lenguaje complicado de aprender y su curva de aprendizaje a veces puede ser muy alta. La ausencia de orientación a objetos, como ya se dijo antes, y la dependencia del compilador y la plataforma. Posteriormente, tenemos que, con ya explicado todos los principales aspectos del lenguaje de programación C, yo puedo concluir que aunque C es un lenguaje de programación de bajo nivel, ya que entra en contacto directo con el hardware del sistema donde se use, dependiendo del programador o dependiendo de la persona que lo utilice, puede ser o bueno o malo. ¿Por qué? Porque como ya se dijo anteriormente, C es un lenguaje de programación difícil de aprender, lleva su tiempo y para hacer un código limpio lleva horas y horas de práctica, que no son como los lenguajes de programación, por ejemplo, PHP, que es un lenguaje de programación un poco más sencillo de aprender. Lo bueno del lenguaje de programación C es que se puede utilizar para diferentes aspectos. Por ejemplo, la programación de sistemas operativos, que ya se han programado sistemas operativos como Linux, programación de software, entre otros aspectos claves, otras funciones que tiene el lenguaje de programación C. Este es un lenguaje potente que, aunque es antiguo, su fundación fue hace muchos años, su origen, sigue dando de qué hablar.
Esta fue mi explicación del mapa conceptual de los principales aspectos del lenguaje de programación C. Espero que le haya gustado, profesor. Sé que me alargué un poco, pero fue lo máximo que pude sintetizar la información. Sin embargo, me salté varias cositas también porque el máximo era 5 minutos, pero creo que quedó muy bien explicado. De antemano, muchísimas gracias y que pase feliz día.